chiquitos y a grandes les va a encantar esta pizza de champiñones, calavera y ratones de albóndiga. Quédate, yo te enseño cómo hacerla, es súper sencilla y la verdad queda súper rica. Lo primero que vas a hacer es hacer masa para pizza. La receta que tú tengas o que tú veas que te sale bien. Yo tengo esta receta que vamos a recordar porque ya la hemos hecho. En agüita tibia vamos a poner la levadura, le vamos a hacer el menelle con una cucharada de azúcar para que quede muy rica. En un tazón vas a poner la harina, la sal y le vas a hacer el menelle con un poco de aceite de oliva. Le vamos a echar el agua con la levadura y le vas a hacer la meneación hasta que ya no puedas hacerlo en el bol. A la mesa para poderla amasar, acuérdate de enharinar muy bien y la vamos a amasar para poderla dejarla en un bol engrasado para que quede muy bien. Es hora de hacer nuestros ratoncitos. Para eso vamos a necesitar carne molida. Esta es una cucharada de estas de repostería, pero como yo quiero mis ratoncitos un poco más grandes, pues voy a usar una cucharada y media. Eso ya dependerá de ti, qué tan grandes o qué tan chiquitos quieras tus ratones. Trata que pues más o menos todos te queden igual. Vas a hacer tus bolitas de albóndiga que queden lo más redonditas que se puedan y simplemente vas a dejar ya cayó y esto le va a hacer el piecito a nuestra albondiguita y simplemente de un lado vas a empezar a pellizcar para obtener una especie como pues de gotita con mucho cuidado, cariño y amor, para que no se te desbarate tu albondiguita. Verle pellizcando hasta que quede una forma de gotita que a ti te guste, más o menos así, a mí me gusta ya. Y mira qué bonita queda y así te vas a ir con toda tu carnita. Esto ya va a depender de cómo hagas tú tus albóndigas. En mi caso yo solamente le pongo sal y hierbitas y obviamente huevito, porque si no, no se harían las albóndigas. Pero si tú le pones arroz, huevo, no sé lo que le pongas, puedes ponerlo. Mira qué bonitas se ven, así van a ir quedando todas tus albondiguitas. Yo voy a hacer 16 para que queden 8 y 8 de cada pizza, porque vamos a hacer 2 pizzas medianas. Vas a poner un sartén con un poquito de aceite para acomodar tus ratoncitos. Entonces los vamos a acomodar a que quepan todos nuestros deliciosos ratoncitos para que se cosan. Recuerda que tiene que estar a fuego bajo, medio bajo, bueno, así lo conozco yo, medio bajo. Entonces vamos a ponerlos todos y lo vamos a tapar hasta que se cosan. Unos 10 minutitos será más que suficiente. Ya estuvieron 10 minutitos tapados y con el vapor que sale de las albóndigas es suficiente para que se cosan por arriba, pero hay que checar que ya estén bien cocidas. Y la manera en que vas a ver que tu albóndiga ya esté es que vas a agarrar tus albondiguitas y las vas a voltear. Mira cómo ya se ve toda tostadita, eso quiere decir que ya está. Cuando todas tus albondiguitas se vean así, es tiempo de quitarlas del fuego. Ahora es hora de hacer nuestros champiñones cráneos. Para hacer nuestros cráneos de champiñón vas a agarrar un cuchillo y cortarlo a la mitad lo más derechito que puedas, obviamente sin cortarte un dedo, ten mucho cuidado. Y ahora ya tienes 2 cráneos. Vamos a dejar este por allá y vamos a agarrar nuestro pelapapas. La mayoría de las pelapapas tienen estas como pues puitas y esto lo vamos a ocupar para rasparle. Ten mucho cuidado porque si no puedes separar tu champiñón y darle el raspado para que parezcan los dientes. Mira qué bonitos se ven los dientecitos. Es hora de agarrar un popote y introducirlo con mucho cuidado, cariño y amor, para hacer nuestro ojito. Simplemente introdúcelo y muévelo un poquito para atrás y para adelante hasta que mira, ya sale y quedó atorado ahí en el popote. Si te quedas atorado en el popote, no lo vayas a tirar, también se cocina. Con un palillo mondadientes, mira, simplemente sácalo y esto también lo vamos a cocinar. Nada aquí se desperdicia. Ahora vamos a agarrar nuestro champiñón y hacerle el otro hoyito. Aquí ya es a ojo de buen cubero, más o menos ve que se vean bien los ojitos y introducimos el popote, le damos vueltecita y solito el champiñón se queda dentro del popote. Mira qué bonito se ve. Así te vas a ir con todos los champiñones con mucho cuidado, con mucho cariño, porque son sumamente delicados. Así que esta tarea no se la vayas a dejar a los peques, porque si no, sí le pueden dar en la toalla, pero quedan súper bonitos. Para terminar nuestros champiñones hay que cocinarlos muy bien. Vamos a agarrar un sartén con mantequilla y cebollita morada. Espero que sí puedas conseguir cebollita morada porque va con el tema. También va nuestro ajito y le vas a hacer el menelle para que se sofría muy bien.
Es hora también de poner nuestros champiñones después de darle una meneadita a nuestra cebolla y vas a menearle, pero la verdad lo vas a hacer con mucha delicadeza, porque al estar así partidos a la mitad puede ser que se separen los champiñones de lo que vendría siendo los dientes y pues ya no se va a ver bonito. Dale con mucho cuidado y no se te vaya a olvidar ponerle la sal, la pimienta, el comino y que todo para que quede todavía más delicioso. Trata de hasta si puedes con los deditos darles la vuelta para que no se vayan a dañar ni tampoco se te vayan a estropear los champiñoncitos. Ten paciencia y esto lo vas a hacer a fuego medio. Dale el menéyele hasta que veas que se cosa muy bien toda la cebolla y también que queden un poquito sofritos nuestros champiñones. Cuando veas que ya nuestra cebollita y nuestros champiñones quedan así un poquito sofritos, ya están listos y lo hay que retirar del fuego para montar nuestra pizza. En lo que hicimos nuestros champiñones y también nuestros ratones, nuestra masa, mira, dobló su tamaño y como ya es hora de amasarla, vamos a sacarla de aquí. Como engrasamos muy bien nuestro bol, mira, salió sin ningún problema. Asegúrate de engrasarla muy bien porque si no se le puede hacer una costra muy fea y no te va a servir. Vamos a darle un poquito de amase y mira, no se pega ni en mis manos ni en la mesa, eso significa que quedó muy bien. Yo la voy a partir a la mitad porque pues ya saben que yo tengo un horno chiquito y pues no cabría una pizza tan grande, pero si tú tienes un horno grande puedes hacer una pizza cuadrada y que entre muy bien en tu hornito. Vamos a darle un poquito de aplastancia para poderla pintar y vamos a ocupar esta pintura negra en gel. Estas pinturas las venden en tiendas especializadas de repostería, pero también ya la he visto en muchos centros comerciales. Ahora a ver, espérenme tantito, para no pintarme todas las manos feas, voy a hacer un poquito que se estire la masa. Mira qué elástica está y eso es porque quedó muy bien nuestra masa, quiere decir que va a quedar una pizza bien sabrosa. Vamos a echarle unas cuantas gotitas, yo creo que con 5 gotitas será más que suficiente para pintar esta cantidad de masa. Ahora hay que aplastarla y darle un poquito de amase hasta que se empiece a pintar. Mira, ya se empieza a pintar y pues voy a seguirla amasando hasta que quede bien pintada. Como le pusiste un líquido, es normal que pase esto. Mira, se empieza a pegar, pero no pasa nada. Simplemente ponte un poquito de harina en las manos y sigue amasando hasta que quede toda bien pintada. Después de un ratito de estarle másele, mira qué bonita quedó, ya quedó con un color negro bien bonito. Déjame pongo más harina en las manos y mira qué bien quedó. Este es el negro que a mí me gusta. Si tú quieres que quede negro como tu conciencia, pues échale un poquito más de pintura. Pero para mí este negro quedó bastante bien. Es hora de estirarla y bueno, si quieres jugarle al chef y aventarla, puedes hacerlo. Pero como yo no sé hacer eso, yo mejor voy a usar un rodillito para poderla estirar y que quede lo más finita que yo quiera. A mí me gusta la masa gruesa o la pizza de masa gruesa, pero si tú quieres hacerla de masa delgadita vas a ocupar la mitad, o sea, es decir, vas a ocupar un cuarto de masa para hacer una pizza mediana. Ya quedó este grueso, a mí me gusta. Vamos a pasarla a una charola. Acuérdate que tu charola tiene que estar engrasada y enharinada para que no se te vaya a pegar tu pizza. Asegúrate de hacer la orillita presionando del centro hacia afuera para que quede el borde pues más gordito, que es el borde de nuestra pizza. Vamos a ponerle en este caso pesto. Este pesto está genial, de verdad parece una cara de bruja, me encanta. Y es hora también de ponerle el queso. Yo no encontré, esta vez yo no pude encontrar queso con pesto o queso con habanero, así que decidí pintar mi quesito y al fin y al cabo se ve muy bien y la verdad ese es el chiste, que queden dos verdes diferentes. Mira nada más que bien quedó. Si tienes presupuesto para mozzarella, puedes usar mozzarella, pero yo estoy usando quesito manchego pintado. Es hora también de poner nuestra cebollita morada, distribuirla muy bien para que quede muy bien en todos los pedacitos de la pizza y vas a terminar poniendo nuestros cráneos de champiñones. Mira qué bonito se ven, de verdad se antojan y no sabe qué rico huele aquí el ajo. Todo esto huele tan sabroso, esta pizza va a quedar muy sabrosa. Ya que tengas bien distribuido los graniecitos y te guste cómo se ve, es hora de poner nuestros delisabrosos ratoncitos. Ve nada más que bien y que me los vaya a comer. Que queden muy bien distribuidos, asegúrate que quede, en este caso son 8 porque son 8 rebanadas, van a quedar muy bien distribuidos. Ya que están así, es hora de irse al horno. Se van a ir al horno un ratito, nada más 10 minutos. Este es nuestro delicioso resultado. Vean nada más esos ratoncitos y los cráneos se ven espectaculares. No tienen idea
qué delicioso huele aquí. Ay, yo ya tengo que probar esto. Vamos a cortarla. Vamos a ver cómo le hacemos para cortarla. Ay, es que no quieren darle en la torre los ratoncitos. A ver cómo me acomodo. Yo creo que de este lado va a ser nuestra primera rebanada. Este lado así y del otro. Miren nada más qué preciosos quedaron nuestros ratoncitos. Ese queso derretido se ve genial. Y con su permiso yo esto lo tengo que probar ya. No manches, es que quedó delicioso. El pesto, la albóndiga, los champiñones, todo. Ay, está fabuloso, está delicioso, qué rico. Perdón por la sobreemoción, pero es que de verdad quedó delicioso. Espero que lo hagas, compartas, me platiques cómo te quedó, te suscribas y veamos más cosas deliciosas. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Adiós. Y esto yo sí me lo pienso acabar. Fin. El postre, el postre, el postre.